¿Sabías que existe un pecado tan peligroso, tan devastador, que la mayoría de los creyentes prefiere ignorarlo? Rara vez lo escuchas en un sermón, casi nunca aparece en los testimonios, y menos aún alguien se atreve a confesarlo públicamente en un llamado al altar. Es un mal que no hace ruido, que no escandaliza, que no llama la atención como otros pecados visibles, pero que está matando lentamente a miles de almas dentro de la misma iglesia. Y lo más alarmante es que este pecado no se encuentra allá afuera en las calles o en los lugares donde solemos pensar que el mal habita. No. Este pecado se infiltra en los altares, en los púlpitos, en los equipos de alabanza. Incluso puede estar operando en tu corazón en este mismo momento y tal vez ni lo sepas. Cuando el Espíritu Santo comenzó a hablarme acerca de este veneno invisible, entendí por qué tantas oraciones parecían quedarse sin respuesta, por qué tantos creyentes servían con diligencia, pero sentían un vacío profundo en su interior, por qué había tantos corazones que, aunque se mantenían en la rutina de la fe, ya no ardían con la pasión del primer amor. Este pecado invisible a los ojos humanos, pero completamente expuesto ante Dios, es el orgullo. Sí, el orgullo, ese enemigo silencioso que no se manifiesta con gritos ni con actos escandalosos, sino con pensamientos escondidos, con comparaciones sutiles, con una leve exaltación del yo. Fue el mismo veneno que contaminó el corazón de Lucifer en el cielo, y es el mismo que hoy sigue contaminando la vida espiritual de incontables creyentes. Piensa en esto: el pecado que originó la primera caída en la historia no fue cometido en la tierra, fue cometido en el cielo. No fue cometido por un hombre, sino por un ángel. Y no se trató de adulterio, de robo o de mentira. Fue orgullo. Ese pensamiento silencioso de querer ser como Dios, esa elevación interna que nadie más vio pero que destruyó la armonía celestial. Si en la perfección del cielo el orgullo fue capaz de derribar a un ser glorioso, ¿cuánto más puede hacer en nuestros corazones frágiles si no lo reconocemos y no lo arrancamos de raíz? Lo terrible del orgullo es que puede florecer en medio de lo que parece santo. Puede habitar en un púlpito, puede disfrazarse en la voz del que predica, en la sonrisa del que lidera la adoración, en la oración aparentemente ferviente de quien se arrodilla. Puede estar presente en mí, en ti, en cualquiera de nosotros, mientras levantamos las manos y decimos palabras que parecen piadosas. Y sin embargo, por dentro, algo se ha contaminado. El altar, que debería ser un lugar de entrega, se convierte en un pedestal para el ego. Y cuando eso sucede, aunque el cuerpo siga en la iglesia, el alma comienza a secarse por dentro. Muchas veces me he preguntado por qué hay creyentes que oran con palabras hermosas, que sirven con esmero, que participan en toda actividad, pero aún así sienten que el cielo está cerrado. Y la respuesta está aquí. Mientras el orgullo tenga un lugar en el corazón, la oración pierde su poder y la adoración se vuelve hueca. Lo que debería ser un sacrificio grato delante de Dios se convierte en ruido vacío, porque lo que Él mira no es la forma, sino el corazón desde donde procede. Y si ese corazón está contaminado de altivez, el cielo no responde. Tal vez has sentido que tu comunión con Dios ya no fluye como antes. Sigues leyendo la Biblia, sigues orando, sigues asistiendo, pero hay un vacío dentro de ti que nada logra llenar. Eso no es casualidad. Ese vacío muchas veces es la consecuencia de un muro invisible que se levanta entre tu alma y el trono de Dios, un muro hecho de orgullo, ladrillo tras ladrillo, actitud tras actitud. Y lo más peligroso es que mientras otros pecados suelen producir culpa inmediata, el orgullo hace lo contrario, te hace sentir bien contigo mismo, te convence de que estás firme, de que eres mejor que otros, de que tu fe es más madura.
Ese es su mayor engaño. Jesús mismo advirtió a los líderes religiosos de su tiempo. Ellos oraban, ayunaban, enseñaban, eran admirados por su conducta intachable, y sin embargo el Señor los llamó sepulcros blanqueados hermosos por fuera, pero podridos por dentro. ¿Por qué? Porque el orgullo se había instalado en sus corazones. Es posible mantener la apariencia de espiritualidad mientras por dentro se está completamente seco. Es posible que otros te aplaudan y te reconozcan mientras Dios desde el cielo ve un corazón endurecido y vacío. He visto cómo el orgullo puede infiltrarse en la vida del creyente sin que éste lo perciba. Un día dejas de quebrantarte en la presencia de Dios. Otro día ya no lloras al escuchar su voz. Poco a poco tu corazón se vuelve insensible, rígido, seguro de sí mismo. Y lo peor es que ni siquiera notas que has comenzado a alejarte. Sigues cantando, sigues sirviendo, sigues hablando el lenguaje espiritual, pero tu alma ya no tiembla, ya no se derrite delante del Señor. Ese es el síntoma más claro, la pérdida del quebrantamiento. El orgullo es como un cáncer espiritual. No genera alarma inmediata, no deja señales escandalosas, pero consume desde dentro. Mata la sensibilidad, apaga la pasión, rompe la intimidad con el Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, aunque exteriormente todo parezca igual por dentro, ya estás muriendo. Por eso te digo con todo el peso de mi corazón, no subestimes este enemigo invisible. Porque mientras permanezca activo tu fe, se convertirá en rutina, tu adoración en espectáculo, tu oración en discurso vacío. El cielo permanecerá cerrado y tu alma seguirá hambrienta de una presencia que solo se revela a los humildes. Este es el pecado que más aborrece Dios. No el adulterio, no la mentira, no el robo, el orgullo. Porque el orgullo no solo te aleja del Espíritu Santo, sino que coloca al mismo Dios en tu contra. La Escritura dice con claridad, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Mientras el orgullo ocupe un lugar en tu corazón, no importa cuánto hagas, cuánto sirvas, cuánto aparentes tu vida espiritual, será un simulacro, una apariencia vacía de poder. Y esa es la tragedia de muchos creyentes. Hoy oran, cantan, sirven, pero no tienen comunión. Y todo porque un enemigo silencioso, disfrazado de santidad, se ha instalado en lo profundo de su alma. ¿Sabías que el primer pecado no nació en la tierra sino en el cielo, antes de que el hombre respirara su primer aliento, antes de que Adán caminara por el huerto, ya se había desatado una tragedia espiritual en la eternidad, al en medio de la gloria rodeado de resplandores inefables y cánticos angelicales surgió algo que nadie esperaba, una sombra silenciosa que comenzó a crecer en el corazón de un ser creado perfecto. No hubo estruendo, no hubo rebelión visible, no hubo un acto público que escandalizara a las huestes celestiales. Fue un pensamiento, una inclinación del alma, un susurro interior que transformó al más glorioso de los ángeles en el adversario eterno de Dios. La Escritura nos lo revela con claridad estremecedora en el libro de Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12, 14. Nota la raíz de este desastre cósmico. No comenzó con un acto de violencia, ni con una mentira, ni con idolatría externa, sino con una declaración íntima, escondida en lo profundo del corazón de Lucifer. Decías en tu corazón, afirma la palabra. Allí en ese espacio invisible brotó la semilla del orgullo.
Lucifer había sido adornado con hermosura incomparable. Su sabiduría era resplandeciente, su perfección sin mancha. Pero un día dejó de mirar al Creador y comenzó a contemplarse a sí mismo. Lo que antes era servicio se convirtió en autoadmiración. Lo que antes era adoración se tornó en exaltación propia. Y ese giro interno imperceptible a simple vista bastó para provocar una catástrofe de dimensiones eternas. Fue el momento en que el yo ocupó el lugar de Dios, el instante en que un pensamiento egoísta, un deseo escondido, rompió la armonía celestial. El orgullo fue y sigue siendo el veneno original. No fue el adulterio, no fue el robo, no fue la mentira lo que destruyó la paz del cielo. Fue el orgullo, ese deseo oculto de ser más, de ocupar un trono que no le pertenecía. Este pecado disfrazado de nobleza, nacido en la intimidad de un corazón que había sido creado para reflejar la gloria de Dios, marcó el inicio de toda rebelión. Y lo más alarmante es que aquel pecado no ocurrió en las calles de un mundo caído, sino en la perfección de la eternidad, en medio de la presencia divina, en un ser que lo tenía todo. Eso nos recuerda que el orgullo puede brotar en los lugares más santos, en los momentos más sublimes, en las almas que creen estar más cerca de la luz. El relato de Isaías nos muestra cómo Lucifer se atrevió a formular dentro de sí 5 declaraciones escalofriantes. Cada una de ellas comenzaba con la misma palabra, subiré. Allí estaba el veneno, la obsesión por elevarse, por colocarse a una altura que solo corresponde al Altísimo. Subiré al cielo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Este no era un simple deseo de crecer, era una declaración de independencia, una aspiración de igualdad con el Creador. El orgullo siempre actúa así. Primero desvía la mirada, luego compara, más tarde se exalta y finalmente pretende ocupar el lugar de Dios. Cuando contemplo este pasaje me estremezco al pensar que el primer pecado no fue de carne ni de palabras, ni siquiera de actos externos, sino de pensamiento. Esto nos revela una verdad solemne: el corazón es el campo de batalla donde se decide nuestro destino espiritual. Lo que allí se permite crecer tarde o temprano se manifestará en la vida. Lucifer no cayó por robar, no cayó por matar, cayó por pensar demasiado en sí mismo y demasiado poco en Dios. Y esa es la raíz de todo pecado, desplazar al Señor para colocar al yo en el centro. No olvidemos que Lucifer no era un ser común. Era el portador de luz, el reflejo de la hermosura divina. ¿Cómo es posible que alguien tan cercano a la gloria haya tropezado en la altivez? Aquí encontramos el misterio del orgullo. No necesita motivos externos. No depende de carencias ni de tentaciones visibles. Nace del interior de esa peligrosa inclinación del alma a considerarse suficiente, admirable, superior. En el cielo no había pobreza, ni tentaciones carnales, ni injusticias que lo provocaran. Solo había perfección. Y sin embargo, en medio de esa perfección surgió el veneno que hasta hoy sigue contaminando corazones. El orgullo fue entonces la semilla que engendró toda corrupción posterior. Cuando Lucifer dijo en su corazón, «Seré semejante al Altísimo», estaba anunciando la rebelión de todo ser creado contra su Creador. Allí nació la autosuficiencia, allí comenzó la soberbia, que siglos después sigue repitiéndose en cada alma humana que se resiste a someterse al Señor. Por eso la Biblia lo presenta como el pecado que Dios más aborrece. Porque el orgullo no solo rompe la comunión, sino que usurpa el trono del corazón, levantando un altar falso donde solo el yo es adorado. Si observamos con detenimiento la caída de Lucifer, es también un espejo donde podemos vernos reflejados.
¿Acaso no es cierto que en más de una ocasión hemos permitido que pensamientos de grandeza, de comparación, de autosuficiencia se infiltren en lo más íntimo? ¿Acaso no hemos sentido esa tentación sutil de mirar lo que hacemos y atribuirnos el mérito, olvidando que todo lo que tenemos viene de Dios? El mismo proceso que ocurrió en los cielos puede repetirse en nuestro interior. Y lo más alarmante es que comienza siempre en silencio, sin escándalo, disfrazado de espiritualidad o de buenas intenciones. Lucifer pensó que podía ascender más alto y en su intento terminó descendiendo al lugar más bajo. Ese es el destino inevitable del orgullo. El que se exalta será humillado. En un instante, aquel ángel glorioso fue expulsado con estruendo del cielo. El que quería elevarse por encima de las nubes cayó a la profundidad de la ruina. Y desde entonces su veneno se esparce buscando contaminar a cada corazón que se atreve a seguir sus pasos. El orgullo que lo hizo caer es el mismo que hoy hace tambalear iglesias, destruir familias, secar almas, y todo porque sigue naciendo en el mismo lugar en el corazón que se atreve a decir yo antes de decir Dios. Es importante recordar que desde ese momento el orgullo se convirtió en la raíz de todo mal. Cada mentira, cada rebelión, cada idolatría, cada injusticia tienen en su fondo ese mismo germen, la elevación del yo por encima de la voluntad divina. Por eso la Escritura insiste en advertirnos, porque si el pecado comenzó en el cielo en un ser perfecto, ¿cuánto más debemos vigilar nosotros que habitamos en la debilidad de la carne? La caída de Lucifer es una advertencia viva de que ningún corazón está exento de este peligro. Y mientras medito en esto, comprendo que el orgullo es la más engañosa de las cadenas, porque puede habitar en medio de la adoración, puede camuflarse en el ministerio, puede florecer en el corazón de quienes sirven en el altar. Así como Lucifer, muchos pueden creer que están cerca de Dios, cuando en realidad han comenzado a contemplarse a sí mismos más de lo que contemplan al Señor. Y lo trágico es que todo esto puede suceder sin que nadie alrededor lo note, porque no se manifiesta en escándalos visibles, sino en actitudes silenciosas, en pensamientos internos, en comparaciones sutiles. El origen del orgullo, entonces, no fue un error humano, sino una rebelión angelical. No comenzó en la tierra, sino en el cielo. No fue un pecado visible, sino un pensamiento secreto. Y esta realidad debería hacernos temblar. Porque si el primer pecado fue interno, silencioso y disfrazado de grandeza, debemos comprender que el campo donde hoy se libra esa batalla sigue siendo el mismo el corazón. Allí se levantan los tronos falsos, allí se pronuncian los subiré que nos apartan de la obediencia. Y allí mismo debemos discernir, vigilar y rendirnos, porque lo que destruyó al portador de luz puede también apagarnos a nosotros. La caída de Lucifer nos enseña que el orgullo no solo aparta al hombre de Dios, sino que lo pone en oposición directa al Altísimo. El que dice, seré semejante al Altísimo, se convierte de inmediato en adversario. Esa es la tragedia de Lucifer. No fue una simple falta, fue una declaración de independencia, una ruptura de la dependencia absoluta del Creador. Y esa misma declaración se repite cada vez que un corazón decide confiar en sí mismo en lugar de en Dios. Allí comienza la misma caída, allí se enciende el mismo veneno, allí se construye el mismo muro invisible que separa del cielo. Por eso, al recordar la raíz del orgullo, debemos entender que no se trata de un pecado más en la lista. Es la fuente, la raíz, el origen de todos los demás. Lucifer nos lo demuestra con su caída. Todo lo que hoy conocemos como rebelión humana, idolatría, violencia, corrupción, tuvo su semilla en ese primer subiré. Fue ese pensamiento el que abrió la puerta al caos,
Fue esa altivez la que encendió la guerra eterna. Y aunque hoy se disfrace con espiritualidad, aunque se presente como celo santo o como devoción fervorosa, en el fondo sigue siendo el mismo veneno original que desató la tragedia cósmica en el cielo. He visto una y otra vez cómo la soberbia espiritual se introduce en la vida de los creyentes de una manera tan sutil que casi nadie se atreve a reconocerla. No llega como un escándalo abierto, no se anuncia con ruido, sino que se disfraza con ropajes de santidad, con gestos que aparentan devoción, con palabras que suenan correctas, pero que en lo profundo esconden un corazón contaminado. He aprendido con el paso de los años que el peligro más grande para la fe no siempre está en las tentaciones visibles, sino en esas corrientes invisibles que nacen dentro de nosotros cuando comenzamos a creer que somos mejores, más santos, más cercanos a Dios que los demás. Recuerdo las palabras duras de Jesús a los fariseos y a los escribas. Él no les habló con suavidad, no los felicitó por su apariencia externa, al contrario, los confrontó con una verdad cortante. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 27, 28. Estas palabras son como un eco que sigue retumbando en mi corazón porque describen exactamente cómo opera la soberbia espiritual, una fachada impecable, mientras que en lo secreto del alma todo está marchito. Me estremece pensar que uno puede seguir predicando, cantando, sirviendo y al mismo tiempo estar vacío por dentro. El orgullo nos engaña con su astucia, nos hace sentir que estamos firmes, cuando en realidad hemos comenzado a resquebrajarnos. He escuchado a muchos decir: yo estoy bien, yo camino en santidad, yo oro más que otros. Y sin darse cuenta, esa comparación constante los aleja de la verdadera comunión con Dios. No se trata de cuánto hacemos, ni de cómo nos ven los demás, sino de lo que realmente somos delante de aquel que todo lo examina. La iglesia de la Odisea es un retrato doloroso de esta condición. Ellos se miraban a sí mismos con orgullo, creían tener todo bajo control, sentirse fuertes y ricos en lo espiritual. Pero el Señor les dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Qué fuerte es esta declaración. Ellos creían estar en abundancia, pero desde la perspectiva de Dios estaban en la ruina más absoluta. Aquí está el engaño de la soberbia espiritual, crea una ilusión de plenitud mientras el corazón se seca lentamente. He visto creyentes que ya no lloran en la presencia de Dios, que ya no tiemblan al escuchar su voz. Personas que antes se quebrantaban con una simple palabra y ahora escuchan sermones enteros sin el más mínimo estremecimiento. ¿Por qué sucede esto? Porque el orgullo va endureciendo el alma capa tras capa hasta que ya no queda sensibilidad alguna. Se sigue orando, sí, pero la oración se convierte en rutina. Se sigue leyendo la Biblia, sí, pero las letras ya no penetran, ya no arden, ya no iluminan. El altar permanece en pie, pero está frío. La soberbia espiritual se esconde en actitudes tan comunes que casi pasan desapercibidas en la mirada, que juzga en la crítica disfrazada de celo, en la corrección sin amor, en la falsa humildad que en el fondo transpira vanidad.
He conocido líderes que comenzaron su ministerio con lágrimas en los ojos, quebrantados por el llamado de Dios, y con el tiempo dejaron de depender del Espíritu para apoyarse en su experiencia, en su talento, en los aplausos de los hombres. El resultado siempre es el mismo, un corazón cada vez más duro, cada vez más vacío. Y lo más terrible de todo es que el orgullo espiritual no genera culpa inmediata. A diferencia de otros pecados, este nos hace sentir bien, nos convence de que estamos en lo correcto, de que somos los más firmes, los más puros. Pero en realidad, estamos cayendo solo que no lo notamos. El alma se adormece, se anestesia, y lo que antes provocaba quebranto ya no nos sacude. El orgullo es ese enemigo silencioso que nos separa de Dios mientras seguimos convencidos de estar más cerca que nunca. He tenido que recordar una y otra vez que la verdadera madurez no se mide por cuánto sabemos, ni por cuánto hacemos, sino por cuánto dependemos del Señor. La soberbia nos empuja a mirar desde arriba, a comparar, a sentirnos superiores, y poco a poco levanta un muro invisible entre nuestro corazón y el trono de Dios. Ese muro no cae con actividades, ni con ministerios nuevos, ni con palabras altisonantes. Ese muro solo se derriba con humildad, con quebrantamiento, con arrepentimiento profundo. Cada vez que leo esas palabras de Jesús a los fariseos o esa advertencia a la Odisea, me veo reflejado. No porque viva en la altivez descarada, sino porque reconozco lo fácil que es dejarse atrapar por este veneno disfrazado de santidad. Sé que nadie está exento, que todos estamos expuestos a pensar que ya lo sabemos todo, que ya hemos llegado a cierto nivel de espiritualidad, y en ese mismo instante comenzamos a caer en la trampa del orgullo. Y mientras más tiempo dejamos que esa soberbia eche raíces, más difícil se hace reconocerla. Porque el orgullo no solo contamina, también ciega. Y cuando uno está ciego, no importa cuánto lea, cuánto ore, cuánto sirva, todo se convierte en una rutina hueca. He visto vidas espirituales marchitarse así lentamente, sin ruido, hasta quedar reducidas a apariencia y palabras sin fuego. Por eso estas advertencias no son para los que están lejos, son para nosotros, para los que creemos estar cerca. Porque el orgullo espiritual se instala precisamente en medio de la adoración, en medio del ministerio, en medio de la rutina religiosa. Y cuando lo dejamos crecer, nos priva de lo más precioso, la sensibilidad al Espíritu Santo, la comunión real con nuestro Salvador, el gozo de caminar en humildad delante de Dios. ¿Has pensado alguna vez en lo que sucede cuando el orgullo se instala en el corazón y se queda allí sin ser confrontado? No estamos hablando de un simple error de carácter ni de una debilidad pasajera. El orgullo es mucho más que eso, es un muro invisible que bloquea el fluir del Espíritu, una cadena que paraliza las oraciones, un veneno silencioso que seca el alma. La Escritura es clara y directa. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, encontramos una advertencia contundente para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6, la palabra nos sacude con una verdad aún más fuerte: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No es solo que Dios se aparte, no es solo que guarde silencio, es que Él mismo se levanta en oposición al altivo. He visto a muchos creyentes orar con fervor, levantar sus manos en la congregación, cantar himnos con fuerza, pero sin darse cuenta de que sus palabras no suben al cielo. Sus oraciones golpean un techo de bronce y caen al suelo porque su corazón no está quebrantado. Y lo más doloroso es que continúan convencidos de que todo está bien. El orgullo adormece, la conciencia hace que la persona confunda emoción con comunión, apariencia con presencia.
No hay nada más trágico que vivir convencido de estar cerca de Dios cuando en realidad se está lejos. El profeta Isaías lo expresó sin rodeos. Este pueblo de labios me honra más, su corazón está lejos de mí. Esa es la tragedia del orgullo, convierte la oración en ruido, la adoración en espectáculo, el servicio en rutina. Lo que debería ser un altar encendido se convierte en un escenario vacío. Y mientras tanto, el alma se seca. El fuego desaparece, la sensibilidad se apaga. El creyente continúa funcionando en lo externo, pero por dentro está muerto. Es el mismo veneno que arruinó la comunión del cielo, que transformó a un ángel glorioso en adversario y que hoy sigue bloqueando la relación del hombre con Dios. El orgullo no solo provoca distancia, provoca resistencia divina. Y cuando el creador del universo se convierte en tu opositor, ¿qué esperanza queda? No importa cuánto sirvas, cuánto dones, cuánto prediques, si el orgullo gobierna tu corazón, el cielo permanece cerrado. Pero los efectos del orgullo no se limitan al ámbito personal. Cuando este mal se infiltra en el corazón de un líder, las consecuencias son devastadoras. Puedo recordar con claridad el ejemplo del rey Saúl. Un hombre escogido por Dios, ungido para guiar al pueblo que comenzó con humildad, pero terminó atrapado por la altivez. En 1 Samuel 15, 22, 23, el profeta Samuel lo confrontó con una de las verdades más poderosas de toda la Escritura. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Saúl había recibido una instrucción clara: destruir por completo a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. Pero él decidió obedecer a medias. Guardó lo mejor del botín, justificándose con un argumento aparentemente piadoso: ofrecerlo en sacrificio al Señor. ¿Qué hay detrás de esa decisión? Orgullo. Orgullo disfrazado de devoción. Orgullo que se viste de obediencia parcial, de autosuficiencia espiritual. Y ese mismo orgullo le costó el reino. Saúl fue desechado por Dios, no por un pecado escandaloso, sino por la arrogancia de creerse con derecho a modificar lo que el Señor había ordenado. Ese es el poder destructivo del orgullo en el liderazgo. No solo desconecta al líder de la presencia divina, sino que arrastra consigo a todo un pueblo. Una congregación entera puede ser llevada al estancamiento, a la sequedad, a la confusión, cuando el que la guía deja de depender del Espíritu y comienza a confiar en sí mismo. Lo he visto. Iglesias que comenzaron con fuego, con quebrantamiento, con hambre de Dios, pero que con el tiempo se fueron transformando en estructuras frías. El talento reemplazó a la unción, la estrategia reemplazó a la oración, la imagen reemplazó a la presencia. Y en la raíz de todo estaba el orgullo de quienes conducían. Este mismo peligro se manifiesta en otro terreno igualmente delicado, el del conocimiento. El apóstol Pablo en 1 Corintios 8:1 lo dice con sencillez y contundencia: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí encontramos una advertencia que muchos prefieren ignorar. Saber mucho de la Biblia, dominar las lenguas originales, memorizar versículos, debatir con argumentos sólidos, nada de eso garantiza cercanía con Dios. Si ese conocimiento no está acompañado de un corazón humilde, se convierte en un arma de orgullo. Y el orgullo intelectual es quizás una de las formas más engañosas de altivez, porque se disfraza de verdad.
Los fariseos eran expertos en la ley, pero ciegos ante la verdad viva que caminaba entre ellos. Conocían las Escrituras, pero no reconocieron al autor de ellas cuando estuvo frente a sus ojos. Así de peligroso puede ser el orgullo en el conocimiento. Engaña a la persona haciéndole creer que su sabiduría la hace más espiritual cuando en realidad la está volviendo más dura, más insensible, más altiva. He visto a creyentes mirar con desprecio a quienes saben menos, burlarse de preguntas sencillas, despreciar mensajes básicos. Ya no buscan crecer en intimidad, sino en argumentos. Ya no desean ser transformados, sino tener razón. Y mientras tanto, su corazón se seca. La adoración se convierte en teoría, la oración en discurso, la Biblia, en objeto de análisis, pero ya no en alimento del alma. El orgullo intelectual crea una ilusión de madurez. La persona se siente firme, segura por encima de los demás. Pero la palabra lo advierte en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme mire que no caiga. Esa es la trampa más peligrosa. No es la caída visible, es la caída interior silenciosa, mientras se sigue en actividad espiritual. Y lo más alarmante es que la persona ni siquiera lo percibe. Cree que todo está en orden porque todavía predica, porque todavía enseña, porque otros lo admiran. Pero en realidad ya ha caído hace tiempo, ya se ha desconectado de la presencia de Dios. Así actúa el orgullo, sabotea la comunión con el cielo, destruye el liderazgo espiritual, pervierte el conocimiento en arrogancia. Es un enemigo silencioso pero devastador. Puede estar en una oración, en una predicación, en una canción de alabanza, y nadie lo nota, nadie excepto Dios. Porque Él ve lo que está oculto, pesa los corazones, discierne las intenciones. Y cuando encuentra orgullo, resiste. Y cuando resiste, todo se bloquea. No hay oración que suba, no hay adoración que agrade, no hay ministerio que prospere. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que puedes pasar años sirviendo, orando, enseñando, cantando y descubrir un día que todo era apariencia, que todo era esfuerzo humano, rutina vacía, religiosidad sin vida. Eso fue lo que ocurrió con Saúl. Continuó siendo rey, continuó ocupando el trono, pero ya no contaba con la presencia divina. Y ese es uno de los juicios más duros, seguir funcionando en lo externo mientras el espíritu ya se ha apartado. Sansón también lo vivió. Se levantó para luchar, pero no sabía que el espíritu ya lo había dejado. Esa es la tragedia del orgullo. No avisa, no hace ruido, no produce escándalo. Simplemente seca, vacía, endurece. He aprendido a lo largo de los años que la mayor amenaza para un creyente no siempre es la persecución, ni la tentación abierta, ni el ataque del enemigo. La mayor amenaza es el orgullo escondido en lo profundo del alma, porque ese orgullo bloquea el cielo. Y si el cielo está cerrado, ¿qué nos queda? Un altar sin fuego, una iglesia sin gloria, una vida sin dirección. He visto con mis propios ojos cómo el orgullo disfrazado de espiritualidad se infiltra en el corazón y empieza a levantar muros invisibles. Muros que no se ven a simple vista, pero que separan al creyente de la voz de Dios. Muros que hacen que la oración se vuelva un eco vacío. Recuerdo a hermanos que durante años participaron en todos los cultos, dirigieron ministerios, organizaron actividades y sin embargo vivían secos por dentro. No era falta de esfuerzo, no era falta de conocimiento, no era falta de talento, era orgullo. Orgullo que impedía que el Espíritu Santo se moviera con libertad en sus vidas. Lo más devastador es que este mal no solo apaga la pasión individual, también corrompe la vida comunitaria.
Cuando el orgullo se instala en un corazón tarde o temprano, se manifestará en la familia, en el discipulado en la iglesia. El apóstol Pablo lo dijo en Proverbios 13:10: del orgullo solo viene la contienda, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando el creyente se llena de altivez, lo primero que desaparece es la unidad. Ya no se escucha al otro, ya no se valora la opinión ajena, ya no se camina juntos. Cada quien defiende su propia postura, su propia visión, sus propios derechos. Y en lugar de ser compañeros en la fe, terminan viéndose como adversarios. En el matrimonio, el orgullo es como un ácido que corroe lentamente el vínculo sagrado. He acompañado a parejas que comenzaron con ternura y amor genuino, pero que con el tiempo permitieron que la altivez gobernara sus corazones. Ya no había humildad para pedir perdón, ya no había compasión para escuchar, ya no había disposición para ceder. Cada uno insistía en tener la razón, en ser el más espiritual, en imponer su punto de vista. Y al final, lo que Dios había unido se fue resquebrajando poco a poco. No fue la falta de recursos, no fueron las circunstancias externas. Fue el veneno silencioso del orgullo el que destruyó la comunión. En el discipulado sucede algo similar. Lo que debería ser un espacio de edificación, de crecimiento mutuo, de transmisión de fe, se convierte en un pedestal para la vanidad. El que enseña se siente superior, se convierte en juez en lugar de guía, y el que aprende termina dependiendo de una persona en vez de depender de Dios. Ese no es el modelo de Cristo. Él, siendo Señor, se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. El orgullo transforma el discipulado en control, la paternidad espiritual en manipulación, la enseñanza en un medio de exhibición. Y cuando eso ocurre, el alma del discípulo no se fortalece, se debilita. En la iglesia, el orgullo es aún más letal. Se disfraza de celo por la verdad, de amor por la doctrina, de pasión por la excelencia. Pero detrás de esas fachadas se esconde la altivez. Líderes que compiten entre sí, grupos que se dividen por afinidades, diáconos que juzgan la forma de adoración de los demás predicadores, que miden su éxito por la cantidad de asistentes y no por la calidad espiritual del rebaño. Todo esto no es más que el eco del orgullo que una vez rompió la armonía del cielo. Y la consecuencia es devastadora: congregaciones llenas de gente, pero vacías de gloria. Reuniones abarrotadas, pero sin fuego. Servicios con música impecable, con sermones bien estructurados, con actividades constantes, pero sin la presencia real de Dios. El profeta Isaías ya lo había advertido con palabras estremecedoras: cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Puedes imaginar eso? Oraciones que se elevan, cánticos, que resuenan, sacrificios que se ofrecen, pero que el cielo rechaza. No por la forma, no por la melodía, no por el estilo, sino por el corazón, desde donde proceden. Cuando el corazón está contaminado de orgullo, todo lo que se ofrece en el altar se vuelve estéril. Es como un perfume contaminado, por más que huela fuerte, no agrada al Señor. El orgullo espiritual también endurece. Ese es uno de sus efectos más letales. El autor de Hebreos lo expresa en 3. Exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El orgullo engaña anestesia. Hace que la persona confunda sequedad con madurez, frialdad con firmeza, rutina con estabilidad. Lo que antes conmovía el corazón ya no mueve nada. Lo que antes provocaba lágrimas, ahora se escucha como información. El creyente se acostumbra a lo sagrado, pierde el temblor, pierde la reverencia, pierde la sensibilidad. Y lo más alarmante es que se convence de que está bien. Así es como el orgullo se convierte en un anestésico espiritual.
Hace que la persona deje de examinarse, deje de escuchar corrección, deje de aprender. Cree que ya lo sabe todo, que ya lo tiene todo, que ya ha alcanzado todo. Y en ese estado el alma comienza a morir lentamente. Es como un árbol seco pintado de verde por fuera. Parece vivo, pero por dentro no hay savia, no hay fruto, no hay vida. El orgullo no solo bloquea la relación con Dios, destruye la comunión familiar y eclesial y pervierte el conocimiento, también provoca oposición directa de parte de Dios. Santiago 4:6 lo deja sin lugar a dudas: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resistir viene del griego antitazo, que significa ponerse en orden de batalla contra alguien. ¿Puedes imaginarlo, el mismo Dios alineándose en tu contra, bloqueando tus caminos, cerrando puertas, frustrando planes, no porque no te ame, sino porque no puede bendecir la altivez? Ese es el nivel de seriedad del orgullo. No solo entristece al espíritu, no solo apaga el fuego, no solo levanta muros, sino que provoca que el mismo Dios se convierta en tu opositor. He visto a creyentes confundidos que oran y no reciben respuesta que sirven, y no sienten gozo que intentan avanzar, y todo parece bloquearse. Muchos culpan al enemigo, al mundo, a las circunstancias. Pero en realidad no es Satanás, no son los hombres. Es Dios mismo resistiendo, porque el orgullo ha contaminado el corazón. Y mientras ese muro no caiga, mientras no haya quebrantamiento, el cielo permanecerá cerrado. El orgullo en cualquiera de sus formas, personal, ministerial, intelectual, comunitaria, tiene consecuencias devastadoras. Bloquea la comunión, destruye el liderazgo, pervierte el conocimiento, rompe la unidad, endurece el corazón y provoca resistencia divina. No hay otro pecado que tenga tanto poder para disfrazarse de santidad y al mismo tiempo arruinarlo todo desde adentro. Por eso la Escritura lo presenta como un enemigo mortal, como un cáncer espiritual, como un veneno silencioso. Y mientras más se alimenta, más segura se siente la persona y más lejos está del propósito eterno. He visto cómo el orgullo, ese cáncer silencioso del alma, consume lentamente la vida espiritual de muchos. No siempre se manifiesta con gritos o escándalos visibles. Muchas veces se esconde detrás de una sonrisa, de una oración bien formulada, de un servicio aparentemente impecable. Pero por dentro va matando la sensibilidad hacia lo divino, va apagando el fuego que un día ardió en el corazón. El orgullo nos lleva a vivir una fe basada en nuestro esfuerzo, en nuestra disciplina, en nuestra apariencia, pero vacía del poder del Espíritu Santo. Es como intentar encender una lámpara sin aceite. Por fuera luce completa, pero no alumbra nada. Así de devastador es este veneno espiritual. Lo que más me estremece es ver cómo el alma, al dejarse arrastrar por la altivez, se convence de que todo está bien. La persona sigue orando, sigue asistiendo a la iglesia, sigue sirviendo, pero ya no hay vida, ya no hay fuego. Todo se reduce a rutina, a costumbre. Y lo más peligroso es que el orgullo no solo distancia de Dios, sino que pone a Dios mismo en oposición directa. La palabra lo dice con claridad: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No es un silencio pasivo, es resistencia activa. Es el mismo creador del universo levantándose en contra de quien permite que la altivez gobierne su corazón. He acompañado a muchos que llegaron a este punto sin siquiera notarlo. Se sentían firmes, se creían maduros, comparaban su espiritualidad con la de los demás y pensaban estar en un nivel superior. Pero en lo íntimo ya no escuchaban la voz del Espíritu, ya no temblaban ante la palabra, ya no se quebrantaban en la presencia de Dios.
Era como un árbol seco pintado de verde, mostrando vida por fuera, pero muerto por dentro. Ese es el drama de un corazón dominado por el orgullo. Confunde la rutina con comunión, el conocimiento con cercanía, el ministerio con intimidad. Pero a pesar de lo letal que es este veneno, la gracia de Dios siempre abre una puerta de esperanza. Y esa puerta no se encuentra en el activismo religioso, ni en las buenas obras, ni en un conocimiento más profundo. La única salida se llama quebrantamiento. El salmista lo entendió cuando dijo: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Allí está el antídoto. Solo un corazón humillado puede romper el muro que el orgullo ha levantado. Solo un alma que se rinde puede experimentar nuevamente el fluir de la presencia divina. Quebrantarse no significa sentir un momento de emoción pasajera. No se trata de llorar porque una palabra nos conmovió, ni de confesar apresuradamente para tranquilizar la conciencia. Quebrantarse es mucho más profundo. Es permitir que la luz de Dios entre en lo más escondido del corazón y exponga aquello que hemos querido ocultar. Es reconocer que hemos intentado ocupar un lugar que no nos corresponde, que hemos confiado más en nosotros mismos que en la gracia de Cristo. Es admitir que hemos vivido para la aprobación de los hombres en lugar de vivir para el oído de Dios. Y esa admisión duele, desarma, rompe el ego. Pero también es la llave que abre el cielo otra vez. La verdadera humildad no se viste de palabras ensayadas ni de posturas piadosas. La verdadera humildad nace cuando reconocemos nuestra absoluta dependencia de Dios, cuando entendemos que sin su Espíritu no podemos dar un paso, que sin su gracia todo nuestro esfuerzo es vano, que sin su presencia todo lo que hacemos en lo espiritual se convierte en polvo. El orgullo dice: «Yo puedo, yo sé, yo merezco». La humildad, en cambio, susurra: «Señor, sin ti no soy nada, sin ti estoy perdido, sin ti mi alma muere». Y ese susurro pronunciado desde lo profundo del corazón llega al trono de la gracia con una fuerza que ninguna oración altiva puede alcanzar. He visto cómo cuando un creyente se quiebra de verdad, todo cambia. De pronto la palabra que antes parecía seca se vuelve alimento fresco. La oración que antes era rutina se convierte en respiración del alma. La adoración que antes era un canto bonito se transforma en una ofrenda viva que toca el corazón de Dios. Todo comienza con una decisión: rendirse. Rendirse al Señor no con los labios, sino con el corazón. Dejar de aferrarse al orgullo, a la autosuficiencia, a las apariencias, y decir: «Aquí me rindo». Esas 3 palabras dichas con sinceridad son más poderosas que 1000 discursos, porque con ellas uno declara la muerte del ego y el inicio de una vida nueva en la humildad. Ese es el llamado que resuena en mi espíritu con fuerza. No es un consejo superficial, no es una invitación ligera, es un clamor urgente. Hoy, en este mismo momento, es necesario tomar una decisión radical: morir al orgullo para vivir en humildad. No mañana, no la próxima semana, no en otra temporada. Hoy, porque el orgullo no avisa, se instala en silencio, y mientras más tiempo pase, más fuerte se arraiga. Pero también hoy, el Espíritu Santo ofrece la gracia necesaria para arrancarlo de raíz, si tan solo estamos dispuestos a doblar las rodillas del corazón. Y esa rendición no es un gesto externo. No basta con levantar las manos, no basta con repetir frases. La rendición verdadera se demuestra cuando dejamos de vivir para ser vistos por los hombres y comenzamos a vivir para ser escuchados por Dios. Cuando lo que importa no es la apariencia que proyectamos, sino la intimidad que cultivamos.
Cuando dejamos de medir nuestra vida espiritual por lo que otros opinan y empezamos a medirla por lo que el cielo percibe. Esa es la vida que transforma, esa es la vida que toca la eternidad. He llegado a comprender que el orgullo es una prisión, pero la humildad es la llave que abre la puerta. El orgullo encierra, seca, endurece. La humildad libera, renueva, vivifica. El orgullo bloquea el cielo, la humildad lo abre. El orgullo convierte la adoración en ruido, la humildad la transforma en incienso agradable. El orgullo destruye relaciones, la humildad construye puentes. Y todo comienza en lo secreto, en ese lugar donde nadie nos ve, pero donde Dios examina lo más profundo. Allí es donde debemos pronunciar con toda el alma: aquí me rindo. No hay declaración más poderosa que esa. No se trata de palabras mágicas, sino de una entrega total. Es reconocer que hemos luchado demasiado con nuestras propias fuerzas, que hemos intentado sostenernos en nuestro propio entendimiento, que hemos confiado más en la imagen que en la sustancia. Es soltar el control, derribar el trono del yo y permitir que Cristo reine de nuevo en el corazón. Y cuando eso sucede, el cielo se abre, la gracia desciende, la vida espiritual resucita. Lo que estaba seco florece, lo que estaba apagado se enciende, lo que estaba roto se restaura. Por eso insisto, este es el momento de rendirse. No hay tiempo que perder. El orgullo es letal, pero la humildad abre un camino de restauración que nadie puede cerrar. Es un llamado santo, un llamado urgente, un llamado de vida o muerte. Hoy es el día de doblar las rodillas del corazón y decir con todo lo que somos: aquí me rindo. Porque sólo así podremos vivir una vida que el cielo escucha, una vida que agrada al Señor, una vida que no depende de la mirada de los hombres, sino de la voz de Dios que responde desde lo alto. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Sé que no ha sido un mensaje fácil de escuchar porque el orgullo toca fibras profundas, se esconde en rincones que preferimos no mirar, y cuando la palabra lo expone, duele. Sin embargo, este dolor es necesario porque solo al enfrentarlo podemos crecer de verdad en la fe. Te agradezco de todo corazón por abrir tu oído y más aún por abrir tu espíritu a lo que el Señor quiere hacer en ti. Quiero invitarte a dar un paso más. Un paso que no es para mí ni para quienes están a tu alrededor, sino para Dios mismo. Escribe en los comentarios estas palabras sencillas pero poderosas: aquí me rindo. Esa frase será como un testimonio público de lo que ya está ocurriendo en tu interior, una declaración que dice al cielo: hoy decido morir a mi orgullo y vivir en la verdadera humildad. No subestimes lo que puede significar escribir esas palabras. Puede ser el inicio de una transformación profunda, la señal de que tu corazón está listo para ser quebrantado y restaurado por la gracia. Y mientras lo haces, quiero dejarte con una pregunta que puede incomodar, pero que también puede abrir un diálogo honesto en tu vida espiritual. ¿Qué pecado crees que cuesta más confesar que el orgullo? ¿No es acaso más difícil reconocer la altivez que reconocer una caída visible? Y no es verdad que alguien puede servir en la iglesia, hacer obras buenas, ayudar a otros, y sin embargo, vivir desconectado del Señor a causa de un corazón lleno de orgullo. Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que te ayudarán a examinarte y a ir más allá de la superficie. Me gustaría que compartieras tu reflexión, que escribieras en los comentarios cómo este mensaje ha tocado tu vida y qué áreas sientes que el Espíritu Santo te está llamando a rendir. No estás solo en este camino.
Hay miles de personas como tú que están luchando contra el mismo enemigo silencioso y tus palabras pueden animar a otros a reconocer y a entregarse también. Ahora quiero invitarte a ser parte activa de esta misión. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que lo necesite. No se trata de un simple clic, se trata de una declaración espiritual. Cada vez que te unes, estás diciendo, quiero crecer en la verdad, quiero mantener mi fuego encendido, quiero caminar cada día más cerca de Cristo. Cuando compartes, te conviertes en instrumento de Dios para que otros reciban esta advertencia y esta esperanza. Recuerda que muchas personas no tienen cerca una iglesia y este espacio se ha convertido para ellos en un lugar de encuentro espiritual. No quiero que termines este momento como si solo hubieras escuchado una enseñanza más. Quiero que lo vivas como un encuentro con el Espíritu Santo. Él está ahora mismo obrando en tu vida, tocando las áreas donde aún hay orgullo, levantando lo que está caído, derribando muros que parecían imposibles de vencer. Permite que esa obra continúe más allá de este instante. Cada día al despertar, pídele a Dios, Señor, hazme más humilde, hazme más sensible a tu voz. Quita de mí todo lo que impida tu presencia. Y mientras avanzas, recuerda que el camino de la humildad no es debilidad, es fortaleza. Es en la rendición donde está el verdadero poder, porque allí es donde el Espíritu Santo se derrama con libertad. No se trata de vivir para lo que los demás ven, sino para lo que Dios escucha en lo secreto. Vive menos por la apariencia, más por la esencia. Menos por la aprobación humana, más por la voz del Padre. Hoy oro para que el Espíritu Santo continúe actuando en tu vida, quebrando cada vestigio de altivez, sanando cada herida causada por el orgullo y llenándote de una gracia fresca que te haga caminar en humildad todos los días. Que Él fortalezca tu rendición, que restaure tu adoración, que haga vibrar tu corazón con la presencia real de Dios. Que tu vida sea un testimonio vivo de que la gracia desciende sobre los quebrantados y que la gloria habita donde reina la humildad. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por tu valentía de escuchar y responder. Que cada palabra sembrada hoy produzca fruto eterno en tu alma. Aquí me rindo, que así sea también en ti.